Tenemos, chicos, ubicaron las dos clasecitas, las imágenes quiero simplemente, ¿ya? Que las tengan ahí presentes ustedes para que me vayan ayudando. Inge, disculpa, estoy perdida. ¿Cómo me podría repetir? A ver, yo les voy a ver si les abro la mejor. Imágenes. Aquí está. Si ven en la pantalla, Ujú, sí, Ángel, Pedro, ¿estamos conectados o no? Ya, eso. Miren, quiero revisar el deber, ya quiero intentar que con esto tratar de hacer que comprendamos los conceptos y la utilización, lo que he visto que en esta tarea no está bien comprendido por todos. ¿Ya? Solo una persona un poco ha entendido mejor, ¿ya? Entonces, tenemos dos clases, actividad y pregunta selección. Eh, Voy a ir codificando y con ustedes necesito que estén pilas, por favor. El paquete, el módulo se llama recursos, aunque yo le he puesto encuestas. Voy a crear la primera clase, se llama actividad, que yo les había dicho que se presentaba casi como un cuestionario, ¿ya? Entonces, clase actividad, puedo definir aquí los atributos, por ejemplo, identificador, y darle un valor inicial. Pero ojo, aquí toditos, casi muchos han puesto str, y está mal. Aquí lo que tenemos que asignar son valores iniciales de acuerdo a ese tipo, de acuerdo al tipo string. Allí, si queremos hacerlo. Luego viene título, el otro atributo. Miren, voy leyendo el diagramita de clases y voy codificando. También es string. Y luego preguntas. ¿De qué tipo dice el diagrama UML? Que es preguntas. lista. Eso, lista. Entonces pongo el valor de una lista nula o lista vacía o lista inicial, que es esto. O puedo también usar list. ¿Sí? Me da lo mismo. Luego, voy a codificar el constructor. ¿Sí? Init es el constructor. Aquí no tengo necesidad de definir como parámetros todos los atributos. ¿Ya? Simplemente los que yo necesite. Y generalmente los que son simples, ¿no? Los que son listas, secuencias, diccionarios, casi no. Entonces voy a definir un atributo identificador igualmente, perdón, un parámetro identificador y otro llamado título. Bien, ¿qué voy a hacer dentro del constructor? Voy a crear un atributo, ¿sí? Este identificador, ¿es atributo? No, es un parámetro. Este título también es un parámetro. Entonces, en el atributo identificador, voy a asignarle el primer parámetro que se llama identificador. Y asimismo, voy a crear un segundo atributo llamado título y le voy a asignar el valor que vaya yo a recibir en el parámetro título. Esto de acá sí es opcional. Puede como que no puede ser codificado. Pero aquí sí estamos obligados a crear los atributos que vayamos a necesitar, que vaya a tener todos los objetos de mi clase, en este caso, actividad. Bien. Y me falta un tercer atributo que se llama preguntas. Igual, lista vacía. Perfecto. Tengo mi clase actividad.
voy a grabarlo con otro nombre, mejor a este archivo. Y le voy a poner actividad.py. Voy a hacer una clase en un archivo, por favor, ¿sí? Cada clasecita en su archivo. Y ahora me voy a crear otro archivo para la otra clase. ¿Cómo se llama la otra clase, Ángel? Pregunta selección. Bien. El archivo en minúsculas, ¿sí? Preferentemente. No es obligatorio, pero sí. Todos los nombres de módulos Python preferentemente en minúscula. Se los escribe. Pregunta selección. Bien. Aquí voy a crear mi clase. Pregunta selección. Algunos habían usado herencia ya aquí. El diagrama UML no dice herencia, dice asociación. Pero tal vez podría haber sido una solución también. Se puede aceptar. Pero si el resto de código luego se utilizaba adecuadamente, ¿no? Bien, no voy a definir los atributos aquí en la parte superior, sino que lo voy a hacer solo dentro del constructor. ¿Sí? No hay problema. Bien. Atributos para esta pregunta selección. Perdón, parámetros primero. Que vaya a necesitar, de acuerdo al diagramita UML, dice que tiene como atributos número, texto, opción 1, opción 2, opción 3 y respuesta. Pudiera yo, no estoy obligado a determinar todos los atributos como parámetros o a crear los parámetros de acuerdo a toda la cantidad de atributos que existan, sino que tengo yo que determinar aquellos que efectivamente me vayan a servir y que yo necesite que sean enviados al momento de construir el objeto. ¿Sí? Y aquellos que no, pues los definiré dentro del... los inicializaré con valores que yo necesite de acuerdo al problema y de acuerdo a la clase. Luego, en el mismo código del init. Entonces voy a poner que como parámetros obligatorios estén número y texto, nada más. ¿Sí? Entonces, creo mi primer parámetro llamado número. ¿Qué valor le voy a dar? El valor que venga en el parámetro número. Creo un segundo atributo llamado texto, al cual le asigno el segundo parámetro llamado texto. Bien, no tengo más parámetros, entonces el resto de atributos los voy a inicializar de acuerdo al tipo y de acuerdo a la lógica del problema. ¿Cuál es el siguiente atributo que sigue que me toca codificar, Pedro? No, después de texto. Exacto. Opción 1. Sí, es de tipo string, pero no le voy a poner str, eso es incorrecto. Muchos de las tareas han usado los tipos. No, esos son tipos de Python que yo coloco en el diagrama UML solo para referencia. En Python no inicializamos las variables y los atributos con tipos, sino con valores de esos tipos, valores iniciales en este caso. Para el tipo string, ¿cuál es el valor inicial? O por defecto, la cadena vacía. Y continúo. Creo el atributo opción 2. Le asigno un valor inicial de tipo string por defecto. Y creo opción 3. También de la misma manera que el resto, que los dos atributos anteriores. Ángel, ¿qué atributo me falta? Bien. Respuesta. Estoy creando los atributos, ojo. También string. Miren, no tengo necesidad de definir todos los parámetros para cada uno de los atributos. Eso ya depende del programador y de la lógica del problema. ¿Sí? Perfecto. Actividad, pregunta, selección. Tengo el código inicial de las dos clasecitas. Voy a ir yo a encuestas, ¿sí? Y voy a borrar el código inicial porque ya lo pasé a actividad. Aquí tengo mi clase actividad. Y en encuestas
va a ser, voy a codificar el programa principal, digamos, ¿ya? Digámoslo así. Entonces, primera cosa, tengo que importar, si yo quiero aquí utilizar mis clases que he definido en archivos separados, en módulos separados, tengo que importar esos módulos. Entonces, voy a importar actividad, ¿sí? Punto asterisco. Y también tengo que importar pregunta selección. Punto asterisco, no. Como es una sola clase, puedo poner from actividad import asterisco para importar todas las clases que haya, todo el código que haya en actividad. Y lo mismo, from pregunta selección import asterisco. Importo todas las clases. Es una por cada módulo, ¿sí? No hay necesidad. Mejor dicho, esas son las clases que tenemos. Bien, voy a crear un objeto de tipo pregunta selección. Atentos todos. Recuerden cómo está construida mi clase pregunta selección, ¿sí? Perfecto. Voy a colocar también el código para definir el código principal, digamos así, ¿no? De un módulo Python que va a servir como ejecutable, digamos, como programa principal. Voy a crear un objeto de tipo pregunta selección. Entonces, voy a llamarle P. Igual pregunta selección. ¿Qué necesito yo enviarle como parámetros a este objeto pregunta selección? Chicos y chicas. ¿Se olvidaron cómo creé mi clase? Aquí está. ¿Qué necesito? Eso, número y texto. Bien. Entonces voy a mi programa principal y le voy a enviar un valor para número y para texto, ¿no? Voy a enviarle número 1, digamos, y texto. Este es el texto de la pregunta. ¿Cuál es la capital de Argentina? Estoy creando mi preguntita. Listo. Voy a agregarle las opciones. Miren, son atributos. Necesito opción 1, opción 2, opción 3. Perfecto. P punto, ¿cómo lo hago? Opción 1, igual. Sí, aquí muchos crearon en una lista, separado, y donde empezaron a fallar ya, a no utilizar el modelo de objetos previamente codificado. Opción 1, le voy a poner A, que sea Quito. P punto, opción 2, B, Lima. Y opción 3, voy a ponerle C. ¿Cuál es la correcta? Buenos Aires. Perfecto. Bien. Ahora, pregunta para ustedes. ¿Cómo creen que podría manejar la respuesta? Voy a asignarle P punto respuesta. ¿Qué valor debería asignarle? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué le asigno? La opción correcta, P ¿Cuál es? punto, opción 3. Perfecto, ¿no? No es muy correcto tener que otra vez escribir. Además, puede que se vaya un espacio por ahí. P punto, opción 3. Listo, completa nuestra preguntita. Ahora vamos a presentarla, ¿no? Vamos a imprimir. Print. Quiero imprimir mi objeto pregunta selección.
¿Qué envío en esos paréntesis? Bien, P. Perfecto. Vamos a ver lo que tenemos hasta el momento. Ejecutemos. Miren, ¿qué salió? Algo medio inentendible, ¿no? La dirección del objeto en memoria. ¿Qué hago para que eso sea más estético? Para lograr una mejor presentación. ¿A dónde voy? A mi clase pregunta selección e implemento. ¿Qué método era? ¿Se acuerdan? Un método especial para programar la presentación de los objetos en formato string. ¿Se acuerdan? No se acuerdan. Presenta. Ah, no. str. Bien. Ahora quedemos aquí con ustedes, establezcamos. ¿Cómo queremos presentar un objeto pregunta? ¿Ah? ¿Cómo quisiéramos presentarlo? Miren lo que tiene todos estos atributos. Aquí hemos hecho el ejercicio de ya crearlo, ¿sí? Crear un objeto ya en tiempo de ejecución. Usar sus atributos. Listo. Hagamos una presentación como generalmente se suele hacer. O aquí también, miren, voy a quitar esto, ¿sí? Va a ser mucho más versátil. Solo voy a poner las opciones puramente, los valores de cada opción de nuestra pregunta. Y no la numeración, ¿sí? No la numeración. Bien, voy a crear una cadena, ¿sí? Llamada S, en donde voy a formatear la presentación de mi objeto pregunta. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a hacer que primero se presente el número. ¿Sí? Creo que es self. No me acuerdo si sí, debe ser también como atributo. El número, un punto. Luego el texto de la pregunta. Miren. ¿Sí? Puedo ir utilizando los atributos yo dentro de la cadenita. Si es que la precedo con F, ¿no? Bien. Luego quiero que aparezca, vaya en la siguiente línea. O sea, le voy a dar un enter, miren, con /n, y se presenten con una numeración alfabética. Las tres opciones. Es decir, A punto, allí, la opción 1. Luego, un enter. Estoy programando enter, miren, enter dentro de la misma cadenita. Quiero que vaya B. ¿Qué seguiría, chicos? Perfecto. Ay, carambolas. Bien. Miren cómo voy configurando. Cell punto opción 2. Luego otro enter. Perdón. Luego C. Punto. Y opción 3. Lista mi cadena. Finalmente la retorno. ¿Sí? Finalmente la retorno. ¿Se entiende, chicos, o no se entiende? Muy bien, perfecto, me alegra. Avanzamos. Vuelvo a mi programa principal. No toco para nada el código. ¿Sí? No toco para nada el código. Yo los cambios que hice fue en mi modelo de clases, de datos, digamos. En mi clase pregunta selección. Vamos a ver qué nos muestra ahora. Interesante, ¿no? El número, ojo, pero ya, utilizando mi modelo de datos, no por separado. Todo está dentro del objeto pregunta, todos los datos. De opción 1, 2, 3, 4, etcétera. Y dentro de mi mismo objeto pregunta, yo he programado la representación en string con el método str. Toda la lógica de todos de mis objetos pregunta selección están aquí. ¿Ya? Perfecto. Bien. Voy a crearme un segundo objeto, ¿ya? Creemos un segundo objeto pregunta selección. Voy a llamarle P1. Número de pregunta 2.
Pregunta cuál es, ¿qué le ponemos? ¿Cómo, cuál es el nombre del vicepresidente de Ecuador que renunció? Reciencito. Opciones. Pongámosle Dalo, Otto, Lucio. Lucio. Muy bien. ¿Se acuerdan? Respuesta. Opción 2. Perfecto, chicos. Print P1. Vamos a ver qué nos dice. Ojo, miren, si se dan cuenta cómo tenemos solo datos aquí. Y cómo en la representación en stream vamos configurando estéticamente lo que queremos que muestre. Oh, bien. Miren lo que salió. ¿Qué pasó? Falla mía. A ver si me ayudan a corregir el error. ¿Dónde fallé? ¿Qué me faltó cambiar? ¿Qué dicen, Lo chicos? de P punto opción 1 está repitiendo lo mismo de arriba. Eso, le estoy cambiando a opción 1, pero del objeto P. ¿Sí? Ujú. Del objeto de acá arriba. El primer objeto creado, no del segundo objeto que se llama, que lo llame P1. P1, P1, P1. ¿Listo? Vamos de nuevo. Allí sí. ¿Sí? Dos preguntas con sus opciones y también su respuesta. Claro que no la estoy presentando, ¿no? Ahí está la presentación para cuando van a contestarse las preguntas podrían ser. ¿Sí? Listo, chicos. Vamos, ahora estas preguntas P y P1. Espérenme un ratito, déjenme solo avisar en el grupo que nos reunimos más tardecito. Por si Que acaso nos quieren. esperen nomás. Exactamente. Porque estamos emocionados. A las 17:45 nos unimos todos, por favor. Por favor. Ya. Bien. A ver, chicos. ¿En qué sentido tiene? Ya tengo creado dos objetos, pero pregunta, selección con datos que los estoy colocando aquí mismo, ¿no? Con valores literales en el mismo código. Luego de ello, estos dos objetos, ¿a dónde creen que debería en dónde creen que debería manejarlos, manipularlos? ¿Sí? Yo tengo otra clasecita llamada actividad, ¿no es cierto? ¿Qué tiene como atributos esa clase actividad? Identificador, título y pregunta. Perfecto. ¿O no? ¿Qué hay más personas que se han unido? Están llegando. Mal, están Sáfelos nomás. toditos. No, todavía no era, chicos. Yo, chicos, les voy a pasar el video, ¿ya? Disculpen pero déjenme solo con los tres chicos, ¿ya? Con Pedro, Ángel y Cassandra. Luego les paso el video, no hay problema. Y más tardecito nos unimos con todos. Sí, chicos, porfa. Nos quedamos solo con Cassandra, Ángel y Pedro. Igual el video les voy a compartir luego, ¿sí? Precisamente tomé temas que quiero que todos los revisen luego. ¿Sí? Porfa, chicos, si nos dejan con Cassandra, Pedro Merchán y Ángel Merchán. Solo nos quedamos los tres. ¡Perro! Estoy esperando.
Gracias, gracias, gracias. Ya. Listo. Bien. Entonces les pregunto, Ángel, Pedro, Cassandra. A ver, ¿cómo relacionaría yo esta clase? ¿Cómo creen ustedes? Mis objetos actividad con los objetos pregunta selección. Aparentemente no tienen ninguna relación, ¿verdad? Pero por el nombre, yo tengo un atributo, miren, que me evidencia cierta relación que deba tener yo. ¿Para qué será este preguntas que es de tipo lista? ¿Mm? ¿Para qué será? Bueno, antes de eso, creemos un objeto de tipo actividad. Chicos, miren el constructor, identificador y título. ¿Ya? Voy a crear mi objeto de tipo actividad. ¿Qué necesito como parámetros? Bien, un identificador, ¿no es cierto? Un código o un número que es de tipo string. Voy a ponerle cuestionario 1. Y título, ¿sí? El título de esta actividad o de este cuestionario. Voy a llamarle encuesta de cultura general o preguntas de cultura general. Listo, creado mi objeto actividad. Bien. ¿Qué atributos nomás tiene este objeto? Les pregunto. Pedro, Víctor, Cassandra. Texto. ¿Será? Ya se olvidaron. Miren, aquí está. ¿No? Identificador, título y... Identificador, título y preguntas. Exacto. Bien. Ahora, ¿qué hago yo con preguntas? ¿De qué tipo es preguntas? Lista. Lista. Entonces, ¿qué haré yo? Le pondré preguntas igual a P, coma P1. ¿O cómo agregaré yo los objetos pregunta? ¿Qué Ahí dicen? no le ubica las llaves. Las llaves. No, eso es Eh, para diccionarios. no, no, Los los corchetes. corchetes puede ser, ¿verdad? Bien. ¿Pero qué más? Vamos bien, está bien, correcto, aunque no es lo óptimo. Pedro Ángel, ¿cómo incluyo yo las preguntas que acabé de crear en las líneas anteriores dentro de la actividad o el cuestionario? No, ya están creadas. Ya no necesito volver a crear invocando al constructor de la clase pregunta selección. ¿Qué hago? Simplemente las menciono. P, P1, como si tuviera números enteros, cadenas, etcétera. Yo puedo agregar, crearme aquí, que estoy creando una lista con dos objetos de tipo pregunta creados acá arriba. Y listo. Pero no es lo óptimo, decía, porque puede que yo no, nunca o no siempre vaya a tener los objetos exactos o ya creados, o sepa qué cantidad de objetos tengo que agregar a una lista, ¿sí? Por eso, ¿se acuerdan que había un método en las listas para agregar objetos o elementos en cualquier momento? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo se llamaba? Para agregar objetos. Ahí está. Primerito, append. Agrego P. Y append, ¿qué más? A ver, ahí por lo menos. ¿Qué pongo ahora? P1. Eso. P1. Listo. ¿Sí? Listo. Bien, ahora, ¿qué tal si
voy a presentar mi objeto A, mi objeto actividad. Como no tiene ningún método STR, ¿verdad?, implementado en la clase actividad, me va a aparecer la dirección del objeto de tipo actividad en memoria. Entonces yo también puedo programar la representación en formato string. ¿Ya? Ojo, ¿de quién? De los objetos actividad, que tienen un identificador, un título y preguntas. ¿Sí? Y preguntas. ¿Cómo vamos a representar un objeto actividad? Vamos a representarlo de la siguiente manera. Con un string formateado, de tal manera que aparezca su identificador, 2 puntos y su título. ¿Ya? Self.identificador, luego unos 2 puntos y luego su título. Listo. Vamos a ver en acción este método. ¿Sí? Voy a comentar la presentación de las 2 preguntas por separado. ¿Sí? Ojo, yo ya las tengo agregadas a la lista preguntas de mi objeto actividad. Y ahora voy a presentar mi objeto actividad. Room. Y está allí. ¿Sí? Cuestionario 1, 2 puntos. Y el título de esa actividad, que le pusimos preguntas de cultura general. Listo. Ahora, si yo quiero hacer que en la presentación de un objeto A, ¿sí?, un objeto de tipo actividad, se presente no solo el identificador y el título, sino que quiero que se presenten todas las preguntas, todos los objetos pregunta que existen en la lista preguntas, que es un atributo a su vez, ¿qué haríamos? ¿Alguna idea, chicos? Voy a ponerle S1 como una primera cadenita. Y en S2 voy a crear la representación o la presentación de todos los objetos pregunta que existan. ¿Sí? ¿En dónde están almacenados los objetos pregunta? ¿En dónde estarán en cualquier momento almacenados los objetos pregunta? Aquí en esta clase. ¿En dónde, chicos? ¿En dónde? ¿En la clase actividad? Exacto, estamos dentro de la clase actividad, perfecto. Pero específicamente, ¿en dónde? ¿En qué atributo? Preguntas. Preguntas, Ángel y Pedro, no se pierdan. ¿Sí? En preguntas. A ver, veamos. Ya. Bien. Ya, entonces, preguntas es una lista. Ojo, ¿de qué va a ser? ¿De qué aspiramos que sea? De objetos pregunta. Entonces, esta cadenita segunda llamada S2, voy a inicializarla con vacío. ¿Por qué? Porque me va a servir para yo ahora recorrer todos los objetos pregunta que existan en el atributo preguntas, que es una lista. Por P, in self.preguntas, ¿sí? Voy a recorrer todos los objetos pregunta que existan. No sé cuántos. 2, 3, 1, 0. No sé cuántos van a ser, ¿sí? Yo estoy programando la presentación de todos los objetos de tipo pregunta que existan en esa lista, ¿sí? Que se hayan agregado a esa lista, que es parte del objeto actividad en cualquier momento. Yo me centro, eso se llama encapsulación, en programar en este momento un método, una funcionalidad de presentación, ¿sí? Dentro de un mundo aparte, que es el mundo de la clase actividad. No me preocupo de lo que hay afuera, aunque en cierto modo me sirvió ya, me da cierta idea, cierta pauta, el haber creado ya, ¿sí?, mi objeto actividad, haberle agregado unos objetos pregunta a la lista preguntas,
y la haberla presentado. Sí me da una idea, ¿no? Esto es en tiempo de ejecución. Pero aquí adentro, cuando yo me pongo a codificar dentro de la clase actividad, es como si estuviera en un mundo aparte. No existe nada de lo de fuera. Los objetos, ¿no? En cierto punto tendríamos que decir, hasta debemos imaginarnos, ¿no? Que preguntas está codificado como una lista. ¿Y para qué me va a servir? Para guardar los objetos pregunta que pertenezcan a esa actividad o a ese cuestionario en cualquier momento. Entonces, for P, insert.preguntas. ¿Qué vamos a hacer? En ese, ¿sí? Vamos a ir guardando lo que tenga ese más el objeto pregunta, ¿sí? P más P, pero convertido a string. Hacemos un str de P. ¿Sí? Un str de P. Listo. ¿Y qué vamos a retornar finalmente? La unión de S1, que es la primera presentación, digamos la primera parte, más S2, que es donde estamos almacenando la presentación de cada uno de los objetos pregunta que existan. Voy a cambiarle un poco, voy a hacer que solo se presente. En S1 es el punto título, se grabe eso, ¿sí? Luego un enter, luego en S2 se vayan acumulando las representaciones en formato string de todos los objetos pregunta que existan, ¿sí? Se van concatenando y luego S1 más S2. Perfecto. ¿Sí? Listo. Vamos a ver cómo trabaja ahora nuestra clase. Nuestro método. Un errorcito. Variable local S está referenciada antes de asignarla. Vamos a actividad. Sí, era S2. Aquí. Sí, S2. Aunque podemos obviarnos. Usar una sola variable. En S le asignamos inicialmente este valor, el título de la actividad o cuestionario, y luego en la misma S vamos concatenando lo que tenga actualmente más la representación en formato string del objeto P, que va a ser un objeto de tipo pregunta. ¿Cómo sabemos? Aquí no decimos de qué tipo, no podemos controlar, definir de qué tipo van a ser los objetos que se guarden en preguntas. Sí, eso solo lo determina el modelo, ¿no? El modelito y nosotros como programadores. Sí, nosotros tenemos control de eso, qué tipos de objetos se van a ir guardando en cada lista, en cada objeto a su vez, que también pueden haber objetos dentro de objetos, etcétera, ¿sí? Encuesta, perdón. Se me fue la depuración. Voy a hacer la ejecución. Exacto. Miren, ¿qué se presentó? Título de la actividad o del cuestionario. Título. Luego, las preguntas, pero aquí hay un problemita, ¿no? Está pegado a la última opción de la primera pregunta, la segunda pregunta. ¿Qué nos falta? Ya. Un enter, ¿sí? CC más el formato string de la pregunta que corresponda en este ciclo, en esta iteración, y más un enter, es lo que nos falta. Vamos de nuevo. Listo. Listo. Miren, todo esto logramos con programación dentro de las clases correspondientes, asignando, programando el método STR, de acuerdo a como nosotros deseamos presentar los objetos de las clases que utilizamos. ¿Qué se utiliza dentro de los métodos de presentación STR? Básicamente los atributos, conforme al formato que queremos darle nosotros a la presentación de los objetos de nuestras clases en formato string. ¿Ya? Voy a crearme finalmente un segundo programita. Encuestas 2, voy a llamarle. ¿Sí? Y en donde finalmente
Ya no vamos a enviar, a hacer la creación de los objetos, pregunta, con los valores aquí, ¿no? Ingresados por el mismo programador, sino que vamos a preguntarle al usuario, ¿sí? Vamos a preguntarle al usuario. Bien, entonces con inputs, ¿no? Podemos preguntarle, ingrese el nombre del cuestionario, pongámosle. Ya. ¿Sí? Eso voy a llamarle NC. Ya. Creo acá. Bueno, también pidámosle pues el identificador entonces. Y se ingrese el identificador del cuestionario. Y luego sí vamos a crear el objeto actividad, con lo que el usuario ingrese en IC y en NC. ¿Ya? Creado el objeto actividad. Ahora, a ver si me ayudan, por favor. Vamos a empezar a crear las preguntas. ¿Sí? Vamos a empezar a crear las preguntas. Vamos a hacerlo con un ciclo repetitivo y con una bandera. Respuesta o no. Pongámosle... finalizar. Llamémosle esta variable. Pongámosle no. Ya. Mientras finalizar sea diferente de Y. ¿Sí? Finalizar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Sí? Vamos a pedirle al usuario que ingrese el número de pregunta. Entonces, y voy a llamarle NP. Input. Ingresa el número de pregunta. Bien. Luego TP. Para pedirle al usuario que ingrese. ¿Qué cosa? El texto. El nombre o texto de la pregunta. ¿Sí? Miren. Estos dos atributos que van aquí en la construcción del objeto. Luego vamos a construir el objeto P. Ya no con 1 ni con cuál es la capital de Argentina. ¿Qué le vamos a enviar allí? ¿Qué debería enviarle, chicos? Al constructor de pregunta selección. TP. NP, que es el número de la pregunta, ¿no es cierto? Y que yo ya lo capturé desde el usuario. ¿Y qué más? Perfecto. TP, que es en donde va a estar el texto de la pregunta que le pedí al usuario que ingrese. Y está creada mi pregunta selección. Bien. Luego, ¿cómo cambio esto? Ahora, ¿qué coloco como opción 1? Puedo hacerlo sin variables auxiliares, ¿sí? Como dice acá arriba. Directamente aquí puedo poner el input. ¿Y qué le pregunto al usuario? Que ingrese la pregunta. No, ya está el nombre del texto de la pregunta. Miren, ¿a dónde voy a asignarlo? ¿A dónde estoy asignándolo? No a la pregunta, sino un atributo de ella. ¿A cuál? Ángel, Pedro, ¿qué le pido al usuario? ¿Ingrese qué cosa? La opción. Opción Es 1. la opción
1 de la pregunta, ¿no? Se supone. Y así, el resto. Ingrese la opción 2 para la pregunta e ingrese la opción 3 para la misma pregunta. Perfecto. ¿Sí? Y la respuesta, sí, también tendríamos que hacerla de esta manera, ¿no? Porque el usuario es el que está construyendo la encuesta. Ingrese la respuesta correcta, diríamos, de esta manera. Bien. Hemos programado el ingreso de los valores para los atributos de un objeto pregunta. ¿Sí? Está programado. Y esto lo estamos colocando dentro de un while, de un ciclo repetitivo. En cada iteración vamos a preguntar el número, texto de la pregunta, creamos con esos dos valores, enviándolos como argumentos al constructor de la clase pregunta selección, creamos el objeto pregunta y luego completo el resto de valores para el resto de atributos. ¿Sí? Opción 1, opción 2, opción 3. Pero miren, ojo, lo hacemos con el mismo objeto en los atributos del mismo objeto pregunta. Bien. Luego, voy a preguntarle al usuario, ¿no es cierto? En finalizar, voy a preguntarle al usuario, ¿desea crear más preguntas? ¿Sí? Y el usuario va a responder. Entonces, finalizar va a venir a verificarse en el while, en el inicio del ciclo. Y si es que es diferente de Y, vamos a continuar ejecutando este código. Preguntando otra vez el número de pregunta, el texto, creando un objeto nuevo. Ojo, este P cada vez que yo hago, que invoco al constructor, es un nuevo objeto. ¿Sí? Como que se encera. Nuevito. Y entonces se crea con ese número, con ese texto y las opciones. Pero aquí hay algo que me faltaría, ¿sí? Luego de crear cada pregunta, ¿qué tendría que hacerla? Agregar a donde le corresponde estar agregada, ¿sí? A mi objeto actividad, dentro, en su lista preguntas, a través del método append. ¿Qué envío a append, chicos? ¿Qué objeto voy a ir agregando cada vez, en cada iteración? Opción 1, NP, A, NC, P. P. Perfecto. Agrego, miren, aquí agrego, digamos, pongámoslo así. Agregar la pregunta al cuestionario. Pero si se dan cuenta, todo lo hago en términos de objetos. Agrego P, que es un objeto pregunta. No es solo el texto, no es solo el número. Aquí fallan todos en las tareas. ¿Sí? Se pierden al momento de lanzar los objetos. ¿Ya? Ah, ¿qué es A? Tengo que ir arriba al código a ver cómo se construyó A. Ah, es un objeto de tipo actividad. ¿Qué tiene la clase actividad? Aquí en su código. Dice tiene un identificador título preguntas. Listo. Tengo que tener en la memoria qué tiene cada clase, qué atributos, para yo ir entendiendo el resto del código. Ah, encuestas 2. Estoy acá. Listo. Borro el resto. Bien. A ver si podemos probar. Finalmente hagamos una presentación. Vamos a ponerle presentación del cuestionario. 2 puntos. ¿Y qué presento? ¿Qué presentaría, chicos? ¿Qué objeto? ¿En qué objeto está todo el cuestionario? Con todas las preguntas agregadas. ¿Cómo? En A. Bien, muy Actividad. bien. Perfecto, perfecto, chicos. Bueno, ahí sí me da ganas de seguir enseñando. Si no, no. Ese es el pago para el profesor, la motivación para el profesor. Vamos, ahora corramos. Bien.
Ingrese el identificador del cuestionario. Voy a ponerle C1, no hay problema. Ingrese el nombre del cuestionario. Voy a ponerle ¿quién quiere ser millonario? ¿Se acuerdan de ese jueguito? Bueno, cualquier nombre. Listo. Ingrese el número de pregunta ahora. La 1. Ingrese el texto. A ver qué preguntamos. ¿Cuál es la capital de Perú? Ecuador. Bueno, Perú, pongamos ahora. Ingrese opción 1. Lima, Quito, Bogotá. Bogotá. Ingrese la respuesta correcta. Aquí tenemos que ponerla, obligatoriamente repetirla, ¿no? Lima es la respuesta. Ahí hay que repetir no se puede poner, por ejemplo, solo la opción 1. Sí, podríamos hacerlo. ¿Sí? O, ¿saben cómo sería más exacto? Solo pedirle ingrese el número de opción correcta. Entonces ingresaríamos un entero. ¿Sí? O un número, 1, 2, 3. ¿No? Ingresa 1 el usuario, entonces nosotros le ponemos que la respuesta correcta es opción, en el código, opción 1. Sería más exacto. Pero por ahora dejémoslo ahí porque ya no tenemos mucho tiempo. ¿Desea crear más preguntas? Cualquier cosa, sí. Ingrese el número de pregunta, 2. Ingrese el texto de la pregunta. ¿Cuántas regiones tiene el Ecuador? Opción 1, 6. Opción 2, 2. Y opción 3, 4, ¿no? Sí, 4 es la correcta. Ingrese la respuesta correcta, 4. ¿Desea crear más preguntas? Sí, o cualquier texto que ponga me va a permitir seguir creando. Ingrese el número de la pregunta, la 3. Ingrese, claro, ¿no? Aquí ustedes tendrán que poner una linecita, alguna cosa. Ingrese el texto de la pregunta. ¿Qué preguntamos? A ver ustedes, díganme. ¿Qué función tiene STR? Bueno, eso es de Python, pero ya, pongámosle. Que estaría fuera de contexto. ¿Qué función tiene STR en Python? Bien. Opción 1, crear objetos. Opción 2, destruir objetos. Y opción 3, representar objetos. La correcta. Representar objetos. Respuesta correcta. Eso, representar objetos. ¿Desea querer más preguntas? No. Ya. Está mal el texto. No, está, semánticamente está mal. ¿Desea finalizar? Debería ser la pregunta. ¿Sí se dan cuenta? Porque yo ahí el código lo tengo mientras finalizar sea diferente de Y. ¿No? O sea, está mal redactada la preguntita, ¿no? Aquí sería, ¿desea finalizar? Sería la pregunta. Voy a ponerle Y porque con eso tengo que terminar. Listo. Y miren. Presentación del cuestionario. ¿Quién quiere ser millonario? Primera pregunta, las opciones. Segunda pregunta, las opciones. Y tercera pregunta, las opciones. Listo, chicos. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿No? Respecto al examen, van a hacer con